Amén. ¿Estamos listos? No crea que me acabé de levantar, estoy levantado desde muy temprano. El tema en esta tarde le he titulado ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Amén. Ese es el tema. ¿Quieres ser sano? Y hemos venido hablando acerca de el espíritu. ¿De qué más hemos estado hablando? Del alma y del cuerpo, ¿verdad? Los que han estado con esta serie que empezamos desde que abrimos la iglesia, hemos estado hablando acerca de eso, de lo que es el espíritu, de que el hombre, nosotros como hombres y mujeres de Dios, estamos compuestos por, o toda la humanidad, por espíritu, alma y cuerpo. ¿Me está escuchando? Y que dependiendo de cuál de estos tres predomine en nuestra vida o predomine en mi vida, ha afectado y afectará todo lo que es alrededor de mi entorno. Me explico. Si a lo que yo le esté dando más importancia, entonces eso es lo que realmente reflejará lo que soy y todo lo que está pasando en mi vida. Si yo le doy más importancia a mi carne, pues habrán muchas cosas que simplemente, cuando hablo de carne, hablo del cuerpo, porque hay gente que le da mucha importancia al cuerpo y se descuida de su espíritu y se descuida de su alma. Y lo que Dios quiere es que tengamos un balance, un equilibrio en todas las cosas, tanto el espíritu, el alma como el cuerpo tiene que ir equilibrado. Otros se van mucho también ya por la mente, entonces empiezan a estudiar cosas raras como metafísica, como los astros y cosas que realmente no están dentro de la palabra de Dios y los va a desviar. A veces el mundo pinta y disfraza las cosas como de verdad y en algunos casos nombran a Jesús, pero nombran también los extraterrestres. Una vez yo estaba en el centro de Bogotá y había una gente diciendo allí con unos papelitos diciendo: mira, Jesucristo va a volver y volverá en un platillo volador. Y ya lo relacionan con extraterrestres y con otras cosas que si no está en la palabra de Dios no existe. Son historias nada más, son leyendas que el mundo saca y que el enemigo ha querido colocar para desviar la verdad de Cristo. Pero cuando le damos importancia al espíritu, entonces ahí es otro cuento, ¿verdad? Ya es diferente porque mi espíritu va a influenciar tanto mi carne como mi alma. Y se va a ver la diferencia entre un hombre espiritual y lo que es un hombre carnal. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y el verso 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es... ¡Qué bendición! El ocuparse de la carne en el corazón del hombre, siempre habrá un espacio vacío que nada ni nadie podrá ocupar, solo Dios. La pregunta es, ¿qué ocupa ese vacío? Porque el ocuparse de la carne, la gente vive ocupada. Y vive ocupada en cosas del alma. La carne siempre vive aquí, allá. Y cuando tú les hablas de Dios, como estábamos hoy hablando con mi esposa, que llegaron a evangelizar a nuestra vecina muy querida, nosotros también lo hemos hecho. Y le estaban hablando muy bonito de Dios y le tocaron la puerta y le empezaron a compartir el evangelio. Pero lo primero que ella dijo: no, es que yo ando muy ocupada, yo no tengo tiempo, yo vivo trabajando, Y tú no sabes lo difícil que es en este tiempo compartirle a alguien de Cristo y que lo reciba realmente de la mejor manera. Porque están ocupados siempre en otras cosas. Y cuando no están ocupados, ¿cómo están? Están preocupados. ¿Tú sabes qué es preocuparse? Preocuparse es ocuparse antes de. O sea, sabes que tienes algo para esta semana o va a haber algo que tienes que solucionar y desde ya te estás cargando y cansando por algo que ni siquiera ha pasado o ha venido, porque no le damos importancia al espíritu y como no oramos a veces y como rompemos esa conexión con Dios, como mi espíritu no es el que domina y predomina, mi confianza está en lo que yo pueda hacer en mi carne y lo que yo pueda hacer en mi mente, en mi sabiduría, en mis pensamientos. Entonces me preocupo y es de ahí por donde la gente vive con tanta carga. Porque cuando vamos al secreto, cuando vamos allí a la presencia de Dios a ocuparnos del espíritu, por eso yo le bendigo y le bendigo de verdad de corazón que usted haya apartado este tiempo para el Señor en esta tarde. Porque ¿sabes qué estás haciendo? Ocupándose
de las cosas del Espíritu que te van a traer, vida y paz. Porque probablemente tú pudieras estar haciendo otra cosa a esta hora. Qué chévere estar en la tarde, ¿verdad? Uno en su sofá, en su sillón. Alberto mirando fútbol, ¿verdad? Tu equipo favorito, comiendo crispetas. Ocupándonos de la carne, ¿verdad, Omar? Pudiéramos estar haciendo 1000 cosas, mirando una serie de Netflix, ¿verdad? Tú sabes lo que esas series son, pero wow, de verdad que son bien adictivas. Y no está mal, pero hay que tener un balance, un equilibrio. Entonces, pudiéramos estar ocupados en otras cosas, pudiéramos estar ocupados en la carne, pudiéramos estar, o muchos, tal vez donde están ahorita, ocupándose de la carne, ¿dónde? En un bar, o en lugares en donde no conviene, en donde simplemente lo que le va a traer es que muerte, porque el ocuparse de la carne trae muerte. En este tiempo tan difícil, y qué tristeza que desde ayer, desde el viernes, ve uno por la calle muchachos, niños disfrazados haciéndole el culto a lo satánico, a lo diabólico. ¿Cuántas fiestas anoche se celebraron de Halloween disfrazadas de... Nosotros, yo les quiero decir, no celebramos eso. Porque es algo oculto, es una fiesta que se le da al diablo, ¿verdad? Ahora, es pagano. Ahora, no podemos meter o encapsular a nuestros hijos dentro de una burbuja y decirles no hagan, no miren, no, porque es imposible. Yo tengo mi hijo de 5 años y tengo el de 17 y es imposible, pero ¿sabes qué? Sí les podemos hablar. ¿Te quieres disfrazar? Ok, papi, yo disfracé a mi hijo porque tenía que ir el viernes a la escuela disfrazado de algo. Y no le puedo decir no vaya porque eso es del diablo. Cuando él cumpla 15 años ya no va a querer saber nada de la iglesia porque todo lo satanizamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser sabios. Entonces yo le hablo y le digo, mira, él ya sabe, yo no te voy a disfrazar ni de demonio, ni de diablo, ni de vampiro, ni de zombie, porque eso no agrada a Dios. Lo que tú tienes es que enseñarle a tu hijo a tomar buenas decisiones. Entonces tú le dices, ¿tú crees que esto honra a Dios o no honra a Dios? Porque tenemos que enseñarles, no prohibirles, sino enseñarles a tomar buenas decisiones, porque la mayoría del tiempo nosotros no vamos a estar con nuestros hijos. La mayoría del tiempo ellos estarán solos, estarán en el mundo. Yo no quise meter a mi hijo en un colegio cristiano. ¿Por qué? Porque lo importante es que él entienda y conozca y que donde él esté, él sea luz en medio de tinieblas. Porque si yo siempre lo pongo apartado, va a llegar el momento en que se va a estrellar con el mundo, va a ver el mundo y no va a poder tomar buenas decisiones. No sé si me estoy haciendo entender. Pero cuando tú le hablas y le dices, ¿tú crees que esto honra a Dios? Cuando tú le enseñas qué honra y qué no honra a Dios, él va a poder tomar decisiones en el día de mañana. Dicen amén a eso. Es hermoso, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Enseñarlos a ocuparse del Espíritu también. Entonces es triste porque sí, el mundo anda ocupándose y tenemos que orar, de verdad. Hoy, mañana, porque hay muchas cosas ocultas que se mueven detrás de esto. Porque el mundo se está ocupando ¿de qué? De la carne. Pero nosotros nos estamos ocupando del Espíritu. Usted está haciendo por su Espíritu en esta tarde. Y tenga por seguro que siempre que usted se quiera ocupar del Espíritu, van a haber oposiciones. ¿O no tuvo oposiciones antes de llegar aquí? ¿Verdad? Es que es así. ¿Tú crees que con mi esposa no tenemos oposiciones? Mira. Es verdad. Wow, mira lo que dice Gladys. Tremendo, ¿verdad? Exacto. Mira. Pero Dios, gracias a Dios que les abrió los ojos, les iluminó donde es. A mí me pasan cosas y oposiciones y cargas y cosas. Cada vez, mire, ten por seguro que cuando un hombre, una mujer de Dios se levanta a ser por su espíritu, el enemigo va a querer poner carga, oposición, desanimarte, decirte, ¿para qué vas a esa iglesia? Mira que comenzaste a ir a la iglesia y te empezó a ir más mal.
Mira que comenzaste a ir a la iglesia y empezó como que estaba mejor cuando no estaba haciendo nada, cuando no le servía al Señor o cuando ni siquiera iba a escuchar palabra de Dios, o estábamos mejor, pero no es mentira. Yo te quiero decir de parte de Dios y los que nos ven a través de esta transmisión, que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, y que lo que tú estás recibiendo y a través de esta transmisión lo que van a recibir esta semana será vida y paz en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? No me deje aplaudiendo a Gladys solita, por favor. Vida y paz, amén. Por eso el Salmo 103 dice y modela una oración. Aquí David está diciendo: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que David estaba diciendo: bendice alma y todo mi ser, mi cuerpo, su santo nombre, influenciado por el Espíritu. Esta es una oración que involucra los tres aspectos del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Porque cuando hay una necesidad en el cuerpo, cuando hay una enfermedad, que es lo que el tema de hoy, cuando hay enfermedad es difícil orarle a Dios, ¿verdad? Cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, es difícil. Y tal vez David no lo describe la Biblia ni los eruditos bíblicos, pero David muchos de los salmos, ¿sabes dónde los escribió? En cuevas, escondido, con hambre, con frío, lo querían matar, lo estaban persiguiendo, y muchos de estos salmos fueron inspirados allí en momentos de angustia y de dificultad. Pero aún en medio de esa angustia y esa dificultad, él obligaba y le hablaba por su espíritu a su alma y le dice: alma, ¿no quieres adorar? Alma, ¿no quieres hablar con Dios? ¿No quieres orar? ¿No quieres buscar? ¿No te quieres conectar con Dios? Pues bendice, le hablo a mi espíritu, a mi alma. Bendice alma mía al Señor. No te olvides ninguna de sus bendiciones. No te olvides que Él fue el que te bendijo, que te trajo hasta aquí. No te olvides que Él es que te da el alimento. No te olvides que Él fue el que te trajo a este país. No te olvides que Él fue el que te dio la bendición de estar aquí, esa familia maravillosa. No te olvides que te da la provisión. No olvides ninguno de sus beneficios. Porque ese es el problema, ¿verdad? Como hombres, que olvidamos rápidamente todas las bendiciones de Dios. Entonces esto es como el ciclo de la lluvia. Yo lo he asimilado así. En la ciencia, el ciclo de la lluvia, ¿cómo funciona? El sol calienta el agua, ¿verdad? O la tierra. La tierra, el agua se evapora, sube a las nubes, y allí entonces nuevamente se forma el agua y llueve. Viene la lluvia, ¿verdad? Ese es el ciclo natural de la lluvia. Pero así también yo lo he denominado como el ciclo espiritual. Cuando yo estoy acá en la tierra, mira lo que dice Mateo capítulo 5 y verso 45. Dice: pues Él da luz de su sol tanto a malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. O sea, el sol, la bendición, la luz de la palabra, para todos es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Él hace salir su sol, su luz sobre todo el mundo, para todos. La pregunta es, entonces viene el sol, la palabra me llena y sobre todos, y entonces cuando viene la palabra sobre mi vida, entonces sale como esa adoración a Él. Cuando yo comienzo a leer y comienzo a decir y comienzo a leer la palabra de Dios, entonces es como que me lleno mi espíritu. Por eso es tan importante adorar, porque cuando adoramos preparamos nuestro espíritu. Por eso estamos diciendo: purifícame, lávame, sálvame. Recordamos cuando cantamos que Él es el Rey de los cielos. Recordamos que Él es mi sanador. Recordamos que es mi libertador. Por eso es importante, porque como que viene esa bendición a mi espíritu y empiezo yo a decirle a Él, a ofrendarle. Es como un vapor. Mi adoración y mi oración y mi alabanza es como un vapor que sube al Padre, que sube a los cielos. De hecho, la Biblia habla en Apocalipsis
que en el cielo hay unas copas de oro que son llenas de incienso y son arrojadas delante del trono de Dios, de Jesús. Y esas oraciones, y ese incienso y esas copas, ¿sabes qué son? La oración de los santos. Son tus oraciones. Diga conmigo, mi oración. Es tu oración. Lo que estábamos haciendo ahora se reciben en eso, en esas copas, y son arrojadas delante de Él. Entonces, como que viene el ciclo, viene el Espíritu, me llena el fuego de su Santo Espíritu, y yo comienzo a lanzar ese vapor de oración, de alabanza, ese incienso delante del Señor. Y cuando llega el reino de los cielos, entonces viene la lluvia de la que habla la palabra, la lluvia temprana y tardía, porque dice que para eso envió su palabra, para hacer todo por lo cual la mandó, y que su palabra no volverá vacía, sino que cuando suelta la bendición, entonces está buscando a ti, te está buscando a ti, te está buscando a ti, te está buscando para que no vuelva vacía, sino que encuentre un corazón fértil en el cual pueda crecer la bendición sobrenatural de la que habla la palabra de Dios. ¿Cuántos reciben esa bendición de parte de Dios? Entonces es eso. Entonces viene la lluvia. ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es la luz? La palabra de Dios. Sobre justos e injustos. Hoy en día no podemos decir que nadie ha escuchado este maravilloso evangelio, porque por los medios, WhatsApp, por YouTube, por Instagram, por todo lado está el evangelio. Porque este es un tiempo en donde se está acelerando. Son tiempos en donde el mundo necesita conocer de Jesús. ¿Verdad, iglesia? Usted lo cree. Es un tiempo difícil. No ha habido un tiempo más difícil que este, en donde el mundo está tan necesitado de Dios que este. Porque la gente se está desviando, la gente está haciendo locura, la gente hace cosas que uno dice, wow, en otros tiempos no era así, pero el mundo es un tiempo en donde se necesita realmente la palabra de Dios. Entonces viene esa palabra y Él está buscando quién de verdad la pueda recibir. El problema es que muchos se han ocupado tanto en las cosas de la carne, del cuerpo, de su alma, que vive preocupado por las situaciones de la vida, y eso los ha cargado tanto que ha aplastado su espíritu, y por eso les cuesta elevar su espíritu o una oración al Padre. Por eso usted encuentra gente cuando le predica de Dios, dice, no, yo creo en Él a mi manera. Y a su manera es que se levanta en la mañana y dice, yo abro los ojos y le doy gracias por Señor por este día. Bendice a mi esposo, a mi esposa, amén, y chao. Y se vuelve un ciclo en donde nunca va a haber una relación. Simplemente un conocimiento y ya. Algo que no va a pasar del techo. Son oraciones que no van a llegar delante de Él. Entonces, por eso les cuesta, porque no han entendido que ese vapor, han impedido con tanta cosa que ese vapor suba, y tienen tanto peso encima que se volvieron piedras. Los corazones, en este tiempo hay mucho corazón endurecido. Mucho corazón. Es tan difícil de verdad que alguien reciba la palabra de Dios. Entonces se volvieron piedras encerradas en su alma y en su cuerpo. Por eso es tan difícil hacer que una persona entienda y reciba el evangelio de salvación, que solo se logrará a través de su Santo Espíritu, porque no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. Por eso usted no, cuando a veces insistimos, no insistas tanto. ¿Quieres que alguien conozca de Dios y sea transformado? Mejor llévelo a la oración. Mejor vaya usted de rodillas es mejor. De rodillas se recibirá la respuesta que Él tiene para ti. ¿Dicen amén a eso? Entonces, el motor del carro no trabaja bien si este no avanza. El carro no trabaja, el carro no avanza si el motor no sirve. Entonces, el ciclo espiritual nos enseña esto, que si alguien tiene un dolor, si alguna persona tiene una enfermedad, este es un impedimento para el propósito de Dios y para que ese ciclo comience a funcionar, ese ciclo espiritual, porque eso afecta a tu alma y afecta a tu cuerpo. ¿Cuántos han sentido dolor o han estado enfermos? Es duro, ¿verdad? Es difícil.
y cuesta, porque no nos sentimos bien. Entonces como que no despega mi oración, es difícil porque no me siento bien. Por eso en esta tarde el tema es: ¿quieres ser sano? Y estoy hasta ahora terminando la introducción, amén. ¿Quieres ser sano? Y hay un ejemplo en Juan capítulo 5 y el verso 1 en adelante. Vamos a leerlo en Juan capítulo 5 y verso 1 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer este ejemplo de lo que estamos hablando, de la sanidad en espíritu, alma y cuerpo. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendiese al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 8. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo se llama la prédica? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Mira lo que dice, es maravilloso esta palabra de Dios. En el verso 3 dice que había un estanque en hebreo llamado Betesda y allí había una multitud de enfermos. Yo te quiero decir que la enfermedad no proviene de Dios. Amén. La enfermedad no proviene de Dios, no es diseño de Dios. Tú no fuiste diseñado para vivir enfermo. Y cuando hablo de enfermedad, no solo me refiero a enfermedad física, sino también a enfermedades espirituales. Amén, porque la mente también ha sido atacada. Entonces no está en el diseño de Dios el que vivamos enfermos. La enfermedad no es de Dios. Pastor, y entonces la pandemia, gracias por preguntar. La pandemia son ataques del enemigo que vino. Pastor, pero también murió mucha gente siendo cristiana en la pandemia. Bueno, eso ya se lo tendremos que dejar a Dios, que es el dueño de todas las cosas. Solo Él tiene la autoridad. Y sí, mucha gente murió, tanto justos como injustos, dice la palabra de Dios. Pero la enfermedad no es de Dios. La pandemia, lo que pasó es que de eso habla la Biblia. Eso está en la palabra de Dios. Dice que en estos tiempos iban a venir plagas y enfermedades, rumores de guerra. Todo lo que tú estás viendo está aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo. Entonces, la enfermedad no es de Dios. Por eso Jesús le pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? Porque dentro del propósito de Dios está la sanidad. Está salvarte, como está sanarte, como está bendecirte, como está prosperarte. Entonces, por eso Él le pregunta: ¿quieres ser sano? Porque está dentro del propósito de Dios. La enfermedad es carencia de sanidad, obviamente. Y sanidad, voy a avanzar, viene del hebreo Rafa, que significa bienestar físico, espiritual, gozo, paz y salvación. Entonces, si yo leo conforme debe ser leído el versículo, lo que Dios le está diciendo o lo que Jesús está preguntando: ¿tú quieres ser prosperado? ¿Tú quieres ser sanado? ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener paz? Y lo más importante, ¿quieres ser salvo? Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Eso encerraba esa pregunta aquí. Entonces era difícil porque mira, muchos estaban esperando el movimiento del agua. Póngase en la escena. Había un estanque, había allí un pozo en medio. Y estaba entonces, dice la Biblia, que descendía un ángel de tiempo en tiempo. No era siempre. Ahora, no era que pudieran ver el ángel físicamente, sino que cuando se agitaba el agua, entonces todos salían corriendo, los que podían. Pero aquí yo veo que este hombre paralítico tenía dificultad y tenía desventaja.
Y lo que eran los ciegos también, porque no podían ver el movimiento del agua. Y tú te imaginas a todos ahí pendientes, lo cual necesitaba de paciencia. Y ese es el problema, que el mundo no tiene paciencia en este tiempo. Y lo que quiere ver es su respuesta ya. Y soltamos rápido y nos desanimamos. Este hombre había perdido toda esperanza de sanidad y de salvación. Porque nadie lo podía llevar. El sordo podía ver y podía correr y podía meterse al estanque y tomar su milagro. ¿Sí o no, iglesia? Otros que tuvieran enfermedades en su piel, en otra parte que no afectara su cuerpo, su movilidad, tenían más esperanza, tenían más chance de llegar allí. Pero este hombre había perdido toda esperanza y posibilidad. Pero cuando no hay esperanza, pero cuando no hay salvación, cuando tú dices, tal vez no veo cómo Dios lo va a hacer, a qué hora se va a mover el agua, ahí aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores y te pregunta en esta tarde, ¿quieres ser sano? Cuando se ha perdido toda esperanza, ¿verdad? ¿Qué esperaban ellos? El movimiento del agua. ¿Tú qué estás esperando? Es la pregunta en esta tarde. ¿Qué estás esperando? Muchos dicen, no, estoy esperando cambiar de seguro médico a ver si me hacen la cirugía. Otros dicen, no, estoy esperando a ver si me cambian el medicamento. Otros viven esperanzados en brujerías, ¿verdad? Ver otro especialista. Hay gente aún que busca esto, pensando que eso les va a sanar. La pregunta es, ¿qué estás esperando? Remedios caseros. Yo te quiero decir, yo creo en la medicina. Amén. Todos creemos en la medicina, ¿verdad? Porque es importante, pero cuando la medicina no puede, cuando la medicina dice no, ¿verdad? Cuando la medicina, amén, así es. Cuando la medicina no puede, aparece Jesucristo y dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Cuántos reciben esa palabra? El verso 4 dice, los ojos de ellos y su esperanza estaban en este estanque. Se había perdido toda esperanza para este pobre hombre. Y esto era algo así como usted ha visto cuando en las fiestas hacen aquella dinámica, aquel juego en donde están las sillas y empiezan a bailar alrededor de las sillas y para la música y te sientas, y el que sienta, el último que se sienta gana, que quede sentado. Era algo así. Pero a Dios le place hacer las cosas así. Y como Jesucristo no había muerto, entonces había una limitación en el mundo, porque Él solamente podía alcanzar a algunos. Entonces por eso Dios creó esa dinámica, el Padre, porque Jesús estaba en la tierra y sanaba a los que podía. Dice la Biblia que sanó tanta gente que aún todos los libros del mundo no alcanzarían para escribir todas las sanidades que Él hizo. Entonces, por eso Dios tenía alternativas y una de esas era ella. Por eso la importancia de entender que Jesucristo murió, resucitó, y dentro de esa muerte en ese madero recibimos la sanidad. Dicen amén a eso. Entonces, este hombre llevaba 38 años sin esperanza. ¿Cuántos años llevaba este hombre paralítico? 38 años. Yo no conozco tu necesidad, no sé cuál sea tu dificultad, pero Dios sí la conoce. ¿Cuántos años llevas? Y sé la palabra de Dios, yo no la conozco, pero Jesús sí la conoce. ¿Cuántos años llevas luchando con tu salud? ¿Cuántos años llevas luchando tal vez con ese matrimonio? Y los que me ven por la transmisión, porque hay matrimonios enfermos. Hay matrimonios que aunque viven bajo el mismo techo, viven como hermanitos, que ni se tocan. Entonces son hermanitos, y eso no es sano tampoco. Eso no es saludable. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas sufriendo por esos hijos, con deudas, tantas cosas? Pero el verso 6 es maravilloso, porque dice Jesús, dice que lo vio. Cuando lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, Jesús te ve, Jesús conoce y conoce cada situación de nosotros. Y le habló y le dijo, ¿quieres ser sano? Y Él te sigue hablando a través de su palabra y te sigue diciendo, yo te quiero sanar, te quiero bendecir, te quiero prosperar. Dicen amén a eso. ¿Quieres ser sano? ¿Quién le está preguntando esto a este hombre?
El Rey de los cielos, Jesús, el creador de todo, el sanador del universo, el Dios todopoderoso, el Dios hecho carne aquí en la tierra, le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Y a mí me sorprende en el verso 7 lo que dice la palabra. Maynor, ayúdame, gracias. Dice que este hombre lo que le contestó fue: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. A Dios, a Jesús, no le interesan tus excusas. Y probablemente la respuesta que muchos dan cuando le presentan a Jesús y le dicen, Dios te puede sanar, Dios te quiere prosperar. Yo le he dicho a mucha gente, Dios te quiere sanar, Dios te va a sanar. ¿Y sabe qué dice la gente? Dice, ay, Dios quiera, pastor. Y yo le digo, Dios quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Verdad? Él quiere, Él siempre quiere, Él está dispuesto. El que le estaba preguntando era el Dios todopoderoso, el Rey de los cielos. Él lo que tenía que decir era, sí quiero. Si a mí me preguntara, claro, sí, Señor. Sí quiero ser sano, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que el alma, la mente, los pensamientos contestaron de acuerdo a lo que él estaba pensando. No tengo quien me meta, no puedo hacerlo, tengo una limitación. Por eso la mente debe estar tan influenciada por el Espíritu, para que cuando él te diga eso y cuando venga una promesa a través de su palabra, tú no saques excusas, sino que digas, sí, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, aunque no sé cómo me voy a zambullir en el estanque, aunque esté paralítico, aunque no pueda caminar. Señor, tú eres el Dios, tú sí sabes cómo hacerlo, porque tus caminos son más altos y tus pensamientos más altos que mis pensamientos. ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra del Señor? Amén. No más excusas, no más excusas, iglesia. ¿Cuántas excusas la gente saca cuando le invitas a recibir una buena palabra de Dios? Muchas. Pero si lo invitas a otra cosa, ¿qué te dice? Claro, allá estoy y llevo amigos y chévere, ¿y qué hay que llevar? Siempre la excusa, siempre una cosa, siempre la otra, oposiciones. Así que el verso 8, y voy terminando con esto, regálame instrumental, gracias. Dice la palabra de Dios en el verso 8, dice que al instante, entonces Jesús le dijo, le habló, levántate, toma tu lecho y anda. Diga conmigo, levántate, toma tu lecho y anda. Hay tres aspectos aquí. El primero es levántate. Eso es lo primero que Dios nos dice, que el Padre nos dice, que Jesús nos dice. ¿Cuál es la condición en la cual has venido? Yo en unos momentos voy a orar. No importa su necesidad, no importa por lo que hayas venido, no importa que sea, si es enfermedad, si necesitas un milagro financiero, familiar. A mí no me interesa, y lo digo en el buen sentido, porque sé que yo no hago milagros. Porque si estuviera en mis fuerzas, claro, me preocuparía. Pero como conozco a aquel que sí es maravilloso y puede hacer cualquier cosa. ¿Sabes qué es lo único imposible para Dios? Solo hay una cosa imposible para Dios. ¿Sabes cuál es? Mentir. Él no miente. Él es camino, verdad y vida. Y si Él dice, ¿quieres ser sano? Es porque Él lo puede.